Hay historias en la Biblia que estremecen el corazón y que no pueden ser leídas a la ligera. Historias donde la justicia divina se manifiesta con una fuerza tan clara y contundente que no dejan espacio para la duda. Dios no puede ser burlado. Una de esas historias se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, cuando la tierra misma se convirtió en instrumento del juicio de Dios. Un grupo de hombres se levantó en rebelión contra la autoridad que el Señor había establecido, y en un solo instante el suelo se abrió bajo sus pies y los tragó vivos, junto con sus familias y todas sus posesiones. Imagina el silencio del desierto interrumpido por un rugido que nace desde lo profundo de la tierra. El polvo levantándose, los gritos desesperados y de pronto un abismo que se abre de manera sobrenatural. No fue un terremoto común ni un accidente natural, fue la respuesta directa de Dios a la soberbia y a la rebelión. Y la gran pregunta es, ¿por qué sucedió algo tan extremo? ¿Qué quiso Dios enseñar a su pueblo a través de este juicio? Más aún, ¿qué nos enseña hoy a nosotros que también enfrentamos tentaciones de orgullo, rebeldía y desobediencia? Porque esta no es simplemente una historia del pasado, es un espejo, un recordatorio de que el corazón humano sigue enfrentando el mismo dilema: humillarse bajo la mano poderosa de Dios o desafiarla hasta caer en el abismo. El escenario era el desierto, ese lugar árido y silencioso donde Dios había llevado a su pueblo para forjarlo, para probar su fe y su obediencia. Israel ya había visto maravillas que ninguna otra nación había presenciado. El mar abierto en dos, el maná descendiendo del cielo, la roca que brotaba agua en medio de la sequía, la nube que los guiaba de día y el fuego que los iluminaba de noche. Eran testigos vivos del poder del Altísimo, y sin embargo, en medio de tanto milagro, sus corazones aún se inclinaban fácilmente hacia la queja, la inconformidad y la rebeldía. Moisés, el hombre escogido por Dios, llevaba sobre sus hombros el peso de guiar a millones de personas hacia la tierra prometida. Aarón, su hermano, había sido designado como sumo sacerdote, mediador entre Dios y el pueblo. Ambos no estaban allí por ambición propia, sino por mandato divino. Pero, aún así, entre las tribus se levantaba un murmullo, un susurro peligroso que pronto se convertiría en grito. ¿Por qué ellos? ¿Por qué deben ser los únicos en dirigirnos? ¿Acaso no somos todos santos ante Dios? Ese fue el caldo de cultivo donde brotó la rebelión. El cansancio del camino, las pruebas de la escasez y el orgullo escondido en algunos corazones comenzaron a entrelazarse hasta dar forma a un desafío abierto contra la autoridad establecida por el Señor. Lo que estaba en juego no era simplemente un liderazgo humano. Lo que se estaba cuestionando era el orden divino mismo. En medio del campamento de Israel, en ese vasto desierto donde la voz de Dios aún resonaba desde el tabernáculo, un grupo de hombres decidió que su voluntad valía más que la voluntad de Dios. En medio de aquel vasto campamento surgieron voces que no estaban satisfechas con el orden divino. La Escritura nos presenta a los líderes de esta rebelión: Coré, Datán y Abirán. Coré pertenecía a la tribu de Leví, una tribu escogida para servir en las cosas sagradas del tabernáculo. Datán y Abirán eran descendientes de Rubén, el primogénito de Jacob. Eran hombres de renombre, respetados entre sus familias, con influencia suficiente para arrastrar tras de sí a otros. Y junto a ellos se levantaron 250 hombres principales, príncipes de la congregación, famosos en la asamblea. No eran cualquiera, eran líderes, cabezas de tribus, personas con autoridad entre el pueblo. Su acusación fue tan astuta como peligrosa. Se presentaron delante de Moisés y Aarón y dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová.
¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números, capítulo 16, versículo 3. Detrás de esas palabras, que parecían justas, se escondía el veneno del orgullo y de la envidia. Lo que Coré, Datán y Abirán decían en apariencia era cierto. Todo el pueblo de Israel era llamado a ser santo. Pero la intención de sus corazones no era defender la santidad de todos, sino usurpar la posición que Dios había dado a Moisés y a Aarón. Querían liderazgo sin obediencia, querían privilegios sin sumisión, querían poder sin responsabilidad. Ese es el rostro de la rebelión. Se reviste de argumentos nobles, pero en el fondo está alimentada por la ambición personal. Estos hombres no estaban simplemente cuestionando a Moisés, estaban cuestionando a Dios mismo, porque fue Él quien puso a Moisés como libertador y a Aarón como sacerdote. Y cada vez que el hombre se levanta contra lo que Dios establece, no lucha contra carne y sangre, sino contra la autoridad del cielo. El eco de sus palabras aún resuena hoy, porque la rebelión no ha dejado de existir en el corazón humano. Cada vez que alguien busca el lugar de otro, cada vez que la envidia arde más fuerte que la humildad, cada vez que el orgullo nos convence de que merecemos más de lo que Dios nos ha dado, el espíritu de Coré vuelve a levantarse. Cuando Moisés escuchó aquellas palabras cargadas de soberbia, no respondió con gritos ni con violencia. La Escritura dice que cayó sobre su rostro. Ese gesto no era debilidad, era la señal de un hombre que comprendía que la batalla no era suya, sino de Dios. Moisés sabía que no se trataba de defender su honra personal, sino de poner el asunto delante del único que podía juzgar con justicia. El líder verdadero no pelea para mantener su posición, se humilla, se postra y espera en la decisión del Altísimo. Moisés levantó su voz y dijo a Coré y a sus seguidores: «Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí». Números capítulo 16, versículo 5. Era un desafío directo. No sería Moisés quien se defendiera, sería Dios mismo quien mostraría a quién había escogido. El plan fue claro. Moisés les ordenó que cada uno tomara su incensario, lo llenara de fuego y presentara incienso delante de Jehová. El humo del incienso debía ser la prueba, el símbolo de la adoración verdadera. Eran dos caminos que se abrían ante ellos: el humo que ascendía en obediencia o el fuego que descendía en juicio. Moisés sabía que en esa confrontación el cielo se manifestaría con poder. Pero la rebelión no se detuvo ahí. Datán y Abirán, endurecidos en su corazón, se negaron incluso a presentarse ante Moisés. Con desprecio dijeron: «Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros del todo». Números capítulo 16, versículo 13. Llamaron a Egipto tierra que fluía leche y miel, insultando así el propósito de Dios. Lo que para ellos era esclavitud, en su amargura lo idealizaron como prosperidad. Esa es la ceguera del corazón rebelde. Confunde la esclavitud con bendición y desprecia el camino de libertad, porque exige obediencia y fe. La tensión en el campamento era insoportable. Miles de israelitas observaban en silencio. La pregunta colgaba en el aire como un juicio inminente. ¿Quién tenía la autoridad verdadera? ¿El grupo numeroso que desafiaba o el hombre quebrantado que se postraba delante de Dios? El desierto se había convertido en un tribunal y el veredicto estaba por descender desde lo alto. Llegó el día señalado. Los incensarios fueron preparados. El pueblo se reunió alrededor y la expectación era tan grande que cada respiración parecía un suspiro contenido. En el aire flotaba un silencio denso.
como si la creación entera aguardara el fallo divino. Moisés, con firmeza en su voz, pronunció una declaración que sería recordada por generaciones. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si al ser visitados como son visitados todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Números capítulo 16, versículos 28 al 30. Y apenas terminó de hablar, el suelo bajo los pies de Coré, Datán, Abirán y sus familias comenzó a estremecerse. Un rugido profundo emergió desde las entrañas de la tierra, como si el desierto mismo respondiera a la voz de Dios. De repente, la tierra se abrió, formando un abismo oscuro. Las tiendas, los hijos, las esposas, todo lo que poseían, fue tragado en un instante. Sus gritos se mezclaron con el estruendo de la tierra, cerrándose sobre ellos, hasta que no quedó rastro alguno. Fue un juicio repentino, absoluto y aterrador. Pero el juicio no terminó allí. El fuego del cielo descendió sobre los 250 hombres que habían osado ofrecer incienso en desafío a la santidad de Dios. Aquellos que buscaban presentarse como sacerdotes sin haber sido llamados, fueron consumidos por las llamas delante de todo Israel. El humo ascendió como testimonio de que no era Moisés quien defendía su posición, sino Dios mismo quien guardaba su santidad y su autoridad. El pueblo, al presenciarlo, tembló de miedo. Un estremecimiento recorrió el campamento. La tierra, que había sido refugio, se convirtió en tumba. El fuego, que debía simbolizar adoración, se transformó en sentencia, y en medio de aquel silencio sagrado, todos comprendieron una verdad innegable. No se puede jugar con el orden de Dios. Lo que ocurrió aquel día en el desierto no fue simplemente un castigo aislado contra unos hombres ambiciosos. Fue una revelación eterna del carácter de Dios y del peligro de un corazón endurecido por el orgullo. La tierra que se abrió y el fuego que descendió son símbolos vivos de verdades espirituales que siguen vigentes hasta hoy. La primera lección es clara. Dios es quien establece la autoridad, y solo Él puede removerla. Moisés no se había colocado a sí mismo como líder. Aarón no había tomado el sacerdocio por ambición personal. Ambos fueron escogidos por el Altísimo. Cuando alguien lucha contra la autoridad que Dios levanta, en realidad no está peleando contra un hombre, está peleando contra Dios mismo. Esa es la esencia de la rebelión. Un rechazo a la soberanía divina disfrazado de justicia humana. La segunda enseñanza es que el orgullo siempre conduce al abismo. Coré, Datán y Abirán no se rebelaron porque faltara provisión ni porque existiera una injusticia real. Se rebelaron porque sus corazones no soportaban ver a otros en posiciones de honra que ellos codiciaban. La envidia se convirtió en su guía y la ambición en su motor. Lo que no comprendieron es que el orgullo cava su propia tumba. El mismo suelo que sostenía sus pies se transformó en el juicio que los devoró. Así ocurre también en la vida. Lo que parece firme se vuelve inestable cuando se edifica sobre soberbia. La tercera verdad es que la adoración falsa no sube al cielo, sino que atrae el fuego del juicio. Los 250 príncipes que encendieron sus incensarios lo hicieron sin mandato divino, presentándose delante de Dios con manos manchadas de rebeldía. El incienso, que debía ser un símbolo de oración pura, se convirtió en humo de condena. Dios nos recuerda que no se trata de cuánto poder humano tengamos, sino de cuánta obediencia hay en nuestro corazón. Y finalmente, este pasaje nos muestra que la rebelión no solo afecta al rebelde, sino a todos los que lo rodean. Las familias de Coré, Datán y Abirán
fueron tragadas junto a ellos. Esta imagen dolorosa nos enseña que nuestras decisiones no son privadas, influyen en nuestras casas, en nuestros hijos, en quienes caminan a nuestro lado. La rebeldía abre puertas de destrucción que alcanzan más allá de quien la comete. Así, esta historia se convierte en un espejo para nosotros. Nos pregunta con voz solemne: ¿estamos caminando en humildad bajo la voluntad de Dios o estamos alimentando resentimientos, envidias y orgullos que un día abrirán un abismo bajo nuestros pies? La tierra que se abrió aquel día en el desierto no fue solo un juicio, fue una advertencia, un recordatorio de que Dios no puede ser desafiado sin consecuencias. La rebelión de Coré, Datán y Abirán quedó escrita como un monumento en la memoria de Israel, para que cada generación recordara que el orgullo siempre termina en ruina y que el fuego del cielo no desciende en vano. Esa escena, con el suelo partiéndose y devorando a familias enteras, nos confronta hoy con una verdad eterna. Cada corazón está construyendo sobre un terreno. Puede ser terreno sólido, cimentado en la humildad, la obediencia y el temor de Dios. O puede ser un terreno frágil, lleno de grietas invisibles, donde el orgullo y la envidia abren lentamente el abismo. Tarde o temprano, ese suelo hablará. El apóstol Judas, siglos después, recordaría este episodio y lo usaría como advertencia para la iglesia. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. El eco de la rebelión aún resuena, pero también resuena la invitación a escoger otro camino. El verdadero poder no está en desafiar a Dios, sino en rendirse a Él. La verdadera grandeza no está en buscar el lugar de otro, sino en ocupar fielmente el lugar que Él nos da. Y la verdadera seguridad no está en caminar sobre terrenos de orgullo, sino en edificar sobre la roca eterna que es Cristo. Así que la pregunta final queda abierta, como un llamado al corazón. ¿Sobre qué terreno estás edificando tu vida? ¿Sobre la obediencia que trae firmeza o sobre la soberbia que abre abismos? Porque la tierra sigue siendo testigo y el cielo sigue juzgando.